cuáles son vuestros objetivos y cada uno desde su sitio qué puede hacer para lograrlos y para hacer un mundo, no ya el futuro, sino el mundo de hoy, mejor. Cuando Ursula von der Leyen pronunciaba estas palabras, acabábamos de salir o estábamos inmersos en plena crisis del COVID. Después las cosas empeoraron, porque ya sabéis que con la agresión injustificada y terrible de Rusia a Ucrania, pues la crisis energética nos ha traído aparejada un empeoramiento de la situación de la crisis económica que ya nos había dejado el COVID y que se unía a una crisis económica que ya venía desde 2008 y que había impactado y sigue impactando a vuestra generación de una manera particularmente aguda. Hay que decir a la vez que de la mano de esas crisis, de alguna manera, como algún joven ha escrito en un artículo, creo que algún miembro de algún consejo de la juventud, no de España, de otro país, que la Unión Europea, de alguna manera, al gestionar estas crisis, al haber reaccionado de una manera más ágil y más decidida, de algún modo es hoy también más joven, puesto que ha sabido adaptarse y gestionar las crisis de una manera decidida, con mucho liderazgo y defender los valores que son los de su fundación y que son los que vosotros defendéis también. Porque no tenemos que olvidar que la Unión Europea nació para preservar la paz y la prosperidad entre sus pueblos, y eso está escrito en los tratados. La agresión de Rusia a Ucrania ha puesto de manifiesto que este valor y este objetivo sigue siendo válido y sigue siendo fundamental hoy en día, porque parecía que estaba un poco diluido, que los objetivos de la Unión eran fundamentalmente económicos, pero no es así. Todo lo económico es un instrumento para llegar al objetivo fundamental, a lo esencial, que es el entendimiento entre los pueblos de Europa, que es la paz entre las naciones. A mí siempre me gusta recordar también, querido rector, queridos todos, que en el año 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz. Y fue por ese camino recorrido en pro de la paz y que ahora se hace particularmente relevante. Este convencimiento de que la Unión sigue teniendo como objetivo fundamental reforzar la paz es hoy en día también particularmente claro entre los jóvenes de vuestra generación. Y como también nos ha recordado la presidenta, después lo contaré, es una generación que en nuestro análisis pone el bienestar común por encima del bienestar propio, pide un aumento de oportunidades y un empleo de calidad. Estamos viendo alrededor nuestro muchos abusos contra los que también luchamos desde nuestra Unión. Pedís que se luche contra la pobreza, contra la desigualdad y, por supuesto, contra el cambio climático, que es una amenaza que está ahí, que sigue avanzando y que no entiende de guerras ni de crisis económicas y que es, desde luego, la primera amenaza existencial contra la que tenemos que combatir. En definitiva, tenemos una juventud, como vosotros, los que estáis aquí, que sois europeístas, nos lo dicen las encuestas que estamos haciendo y que hemos hecho con motivo del Año Europeo de la Juventud, que sois dinámicos, entusiastas y a los que tenemos que apoyar y tenemos la voluntad de apoyar, y creo que lo estamos haciendo de una manera decidida, no solo porque lo necesitéis y lo pidáis vosotros, sino porque lo necesitamos nosotros, los que ya están hoy, las administraciones públicas, los gobernantes, las generaciones de hoy en día. Es decir, el futuro es ya hoy. Nosotros os necesitamos desde la Unión y desde toda instancia pública. Mencionaba las encuestas que hemos hecho y que nos muestran que más del 58% de los jóvenes, casi el 60% desde la fecha de la encuesta, participa activamente en iniciativas de la comunidad o de la sociedad en la que vive. Puede no parecer mucho, 60%, hay un 40% que todavía no lo hace, pero lo interesante de esta cifra es que es mayor casi en un 20% de la encuesta anterior del año o de un par de años anteriores, lo cual demuestra que hay una implicación y una motivación muchísimo mayor entre vosotros y que va creciendo, que es lo que perseguimos y lo que todos necesitamos. Entonces, recogiendo esa voluntad de participación, hemos comprendido y hemos decidido que hay que incluiros en la elaboración de políticas.
Y para ello, el primer ejercicio que lanzamos, que vosotros habréis oído hablar, fue la conferencia sobre el futuro de Europa. No sé si alguno de vosotros tuvo la oportunidad de participar. Fue un ejercicio de escucha activa, me gusta llamarlo. ¿Cómo se come eso? Pues primero hay que recoger todas las ideas y todas las iniciativas que nos muestran los que participaban, un tercio de los cuales fuisteis jóvenes, y a partir de ahí hay un compromiso escrito por parte de las 3 instituciones comunitarias de darle forma y darle vida a esas iniciativas. No confundáis que el objetivo de la conferencia no es un objetivo procesal de modificación de tratados. La modificación de tratados es un instrumento también, y lo primero que queremos hacer es ver, es analizar y después decidir cuál es lo más apropiado. Si hay que modificar el tratado, si no, pues ya se verá. ¿Okay? Nuestra presidenta en el último discurso sobre el Estado de la Unión también dijo que reafirmó que está dispuesta a hacerlo precisamente para reflejar mejor todo lo que las reclamaciones de la juventud ya en el tratado, es decir, para dejarlo ahí anclado. Pero estamos en pleno análisis. Vosotros sabéis que hubo varios. Fue un ejercicio muy difícil, porque fue un ejercicio que tenía que cubrir todos los Estados miembros, en todas las lenguas, y teníamos que tener un instrumento, una plataforma, donde esa traducción y ese compartir todas las ideas que venían de todas partes pues fuese posible. Y después hacer la síntesis, así que hubo unas 1.500 ideas y propuestas recogidas en 39 resúmenes, si quieres, de varios capítulos, donde hemos visto que los jóvenes nos piden. Y vosotros me diréis si hay algo más o si hay algo que merezca la pena matizar. Más crecimiento económico, más prosperidad, empleo de calidad, como decíamos antes, no a la explotación juvenil. A mí personalmente me parece un escándalo los empleos de pobrísima calidad, con cero remuneración, que se ofrecen y que uno ve por ahí. Pero a este crecimiento y esta prosperidad que se reclama y que se merece ha de ser respetuoso con el medio ambiente, tiene que contribuir a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, pensad que sois muchísimo las generaciones jóvenes mucho más sensibles a todos estos temas y, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura, de ganadería, todo lo que es el tema de proximidad y de la sostenibilidad de la producción, pues cobra una importancia fundamental. Nos piden iniciativas destinadas a los jóvenes particularmente y específicamente, iniciativas concretas, debidamente dotadas financieramente para poder realizarlas y llevarlas adelante. Os importa mucho la justicia social, la igualdad, eliminar o al menos reducir la brecha pobres y ricos. No olvidemos los objetivos de desarrollo sostenible. Nos pedís una educación más adaptada para que os prepare mejor para la vida, más solidaridad, una enseñanza mejor, por ejemplo, en idiomas, que son instrumentos que sirven para tirar puentes y abrir puertas de comprensión. Un mercado laboral amplio, inclusivo, solidario. Defender los valores que son los nuestros también en la esfera digital, porque es también una realidad, y los mismos derechos de la juventud, en general de todos los lo que se desarrolla en la esfera digital, tiene también que proteger esos derechos y esos valores. Nos pedís más respeto, tolerancia, igualdad, libertad, solidaridad. La Unión es una unión de valores y, como dijo nuestra presidenta, insisto, en este último discurso sobre el Estado de la Unión, si luchamos y ponemos medios para defender nuestra economía, no lo vamos a hacer por todos estos valores que son los que nos fundamentan, los que nos alimentan finalmente. Pero tomamos muy buena nota de que para vosotros todo esto tiene que traducirse en políticas y acciones concretas, ¿no? Como se ha dicho siempre en castellano viejo, obras son amores y no buenas razones. Y a eso estamos dispuestos.
Nos reclamáis, en definitiva, una Europa mucho más fuerte, también en el plano internacional, una Europa que se atreva, que actúe con más agilidad, que se afirme y, en palabras del alto representante Borrell, que hable mejor el lenguaje del poder. En la esfera internacional no necesito explicaros en qué momento estamos. La unión que se está afirmando como una unión fuerte, pues tiene que buscar su espacio y la manera concreta de defender todo lo que tenemos que defender. Pensad que nosotros no somos una unión militar, no tenemos ejército ni potencia. ¿Cuál es nuestro fuerte? Pues esos valores, y hay que encontrar la mejor manera de defenderlos. Además de esta conferencia, que ha sido un ejercicio, como digo, de escucha activa a la que vamos a dotar de vida, puesto que estas iniciativas, insisto, se están analizando para ver qué se puede hacer sobre cada una de ellas, también nos habíamos dotado ya, no sé, seguramente vosotros los conocéis, de una estrategia europea para la juventud en el plazo 2021-2027. Los objetivos de esta estrategia son apoyar a las generaciones que sois vosotros más afectados por las crisis, destacar las oportunidades que os ofrecen las transiciones verde y la transición digital, apoyar a aquellos más desfavorecidos, a los que no tienen tantas oportunidades como otros, para que no se queden atrás, y daros más voz para apuntalar el proyecto Unión Europea, que sin vosotros no tendría futuro. Quiero destacar también la complementariedad de esta estrategia, que al final es un marco global, con otros programas e instrumentos de la Unión Europea. Quiero decir con esto que la prioridad de apoyar a la juventud se refleja también en otras políticas, en todas. Por ejemplo, la política agrícola común, en los planes estratégicos, en las dotaciones financieras que cada Estado miembro ha tenido que presentar, se prevé que haya una mayoración financiera para las iniciativas de los jóvenes emprendedores, de los jóvenes agricultores. Lo mismo para la gestión de los fondos Next Generation Unión Europea, de los que todos también habréis oído hablar. Lo mismo para los fondos FEDER y así sucesivamente. Es decir, hay un apoyo específico para que los jóvenes entren en la actividad empresarial, en la actividad económica, en cualquier ámbito del que se trate y que comporte fondos europeos. No tengo que hablaros de los Erasmus. El rector me decía hace un momento que es una universidad que acoge a muchísimos. Ha sido de los programas más exitosos desde su inicio, el programa Erasmus, Erasmus Plus, los intercambios entre universidades. Estamos finalizando el nuevo programa ALMA para aquellos precisamente que no tienen acceso a determinados niveles de enseñanza o de formación. Tenemos la garantía juvenil, propiciamos los diálogos con la juventud en todas y cada una de nuestras actuaciones. Nosotros desde la oficina en Madrid, cada vez que viene algún miembro de la comisión, es algo que siempre proponemos y siempre nos piden además, ¿no?, organizarme un diálogo, un foro con jóvenes europeos para poder escucharles y para poder también aprender de ellos, aprender de vosotros. Para complementar este año de la juventud, el año 2023 ha sido designado como el año no tengo traducción oficial, pero como el año de las capacidades, de las habilidades, de las competencias, año europeo de la formación continua. Y en este último discurso del Estado de la Unión, permitidme de nuevo que cite a la presidenta von der Leyen, que dijo que había estado hablando ella también personalmente en un foro de jóvenes y había en sus visitas a diferentes Estados miembros, también había estado en diferentes foros de jóvenes y dijo, cito, que los jóvenes comparten un conjunto de valores e ideales. Creen en esos valores. Todos ellos se sienten apasionados por algo más grande que ellos mismos. Es una generación de soñadores, pero también de realizadores. Debemos situar, nosotros, Unión Europea, debemos situar sus aspiraciones en el centro de todo lo que hacemos. Todas las acciones que adopte nuestra Unión deben inspirarse en un principio sencillo, el que no debemos arruinar el futuro de nuestros hijos, el que debemos conseguir que el mundo que dejamos a la próxima generación sea un lugar mejor.
Así que en eso estamos. Para eso contamos también con vuestra participación, con vuestra contribución y con vuestra responsabilización. Sois también, lo quiero recordar aquí, porque lo que estamos mencionando, todo lo que los poderes y los públicos, lo que los gobiernos, administraciones públicas hacen y proponen como marco para ayudar a los jóvenes a desarrollar ese futuro mejor, pero también los jóvenes tenéis una responsabilidad de entrar en esas iniciativas y de hacer cada uno desde vuestro sitio en el mundo que os rodea, hacer de vuestro entorno parte de ese mundo mejor. Abordadlo, diría, con motivación, la motivación de la que estamos hablando, ¿no? Abordarlo con ilusión, porque al fin y al cabo ese futuro es vuestro y lo vais a construir vosotros. Yo creo que en materia de Unión Europea todos tenemos la obligación, si queréis, de ser críticos, pero no podemos ser escépticos. Así que sed eurocríticos, no seáis euroescépticos. Vuelvo a mi profesor de la Higuera, en aquella primera clase, en aquel aula enorme, que llamaban los estudiantes de segundo, tercero, los de otros años, llamaban la borreguera, porque a los novatos nos llamaban los borregos, que las novatadas eran menos sangrientas, que eran muy inocentes, ¿no? Tiraban una tiza y había que bailar sobre la mesa, ese tipo de cosas. Pero en aquella clase donde nos dijo aquello de la universidad, en un momento los veteranos que estaban deseando empezar con las novatadas empezaron a aporrear la puerta de una manera muy, muy fuerte. Y el profesor de la Higuera dijo en un momento que decidió marcharse y dejarnos con los veteranos diciendo, era una clase de derecho romano, recuerdo, dijo, este es el signo de Roma, siempre los bárbaros en la puerta. Entonces, los bárbaros de hoy en día que amenazan vuestro futuro, además de la crisis económica y de guerras y de todo lo que en perspectiva se llama los cisnes negros, que no son circunstancias que no son probables, pero son posibles y en estos últimos años acaban de aparecer todos, pues entre esos amenazas para vuestro futuro se encuentra también la desesperanza, la frustración, la visión negativa. Y yo os quiero dejar el mensaje de esperanza decidido de la Unión Europea, porque estamos poniendo todos los medios para que, como decía antes, para que vuestro futuro sea un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a María Ángeles Benítez, la directora de la representación de la Comisión Europea en España, por su exposición brillante de las políticas europeas, de la visión de la presidenta de la Comisión Europea. De nuevo, gracias también a la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León por representar a los jóvenes. Europa en este tiempo, incluso en el Año Europeo de la Juventud, habla poco de juventud, habla mucho de Ucrania, porque todas las personas estamos muy preocupadas por lo que ocurre en el extremo oeste del continente, en esa violación del derecho internacional por parte de Rusia, la nación ucraniana que está sufriendo tanto y de manera tan injusta. También habla mucho Europa y se preocupan las instituciones europeas por la crisis energética que nos afecta con efectos inflacionarios, con repercusiones de todo tipo y también sociales, por supuesto. Pero el futuro que representan los jóvenes ha pasado a un segundo plano, incluso en el tercer gran tema contemporáneo de Europa, que son los fondos de nueva generación, esos fondos europeos que se están ejecutando de manera tan lenta y sin cumplir algunos de sus objetivos institucionales. Cuando se repasa el reglamento y el compromiso de la Unión Europea con los fondos de nueva generación, los fondos para las nuevas generaciones, en cierto modo, pues se encuentran consideraciones que han sido omitidas. Por supuesto, la transición ecológica y la transición digital son dos de las claves, de las palancas de esa transformación europea, pero también hay referencias expresas en las normas europeas sobre los fondos de nueva generación a la creación de empleo joven. ¿Hay algún indicador que esté siguiendo en tiempo real si se está cumpliendo ese hito? ¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien que esté comprobando si la ejecución de los fondos europeos está creando empleo joven? Porque estaba entre las prioridades, como la ruptura de la brecha de género en el empleo, la creación de empleo para mujeres y la creación de empleo para mujeres jóvenes habría de ser una prioridad absoluta en la ejecución de los fondos de nueva generación. Yo no recuerdo haber visto ni un solo documento en ni un solo proyecto que haga referencia a eso que Europa tuvo tan claro en el año 20 y en este año 22, Año Europeo de la Juventud, pues todavía estamos esperando que alguien monitorice los indicadores concretos de cumplimiento de los propósitos de los fondos de nueva generación, y entre ellos la creación de empleo joven. En general, el principio de justicia intergeneracional está ausente de las políticas públicas contemporáneas. Y es un principio básico porque el mensaje que traslada la idea de justicia intergeneracional es que no podemos ni debemos consumir los recursos de las futuras generaciones. Ya hay algunos hitos en Europa que concretan y traducen ese principio de justicia intergeneracional, como la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre el cambio climático, que establece el llamado derecho al futuro. El derecho al futuro es el derecho de las futuras generaciones a que su bienestar no se vea comprometido por las decisiones presentes. Pero claro, se van a invertir 140.000 millones de euros, si consiguiéramos acaso hacerlo, porque esto está por ver todavía, solo en España, y no sabemos si estamos hipotecando el futuro, porque todo eso será deuda de las instituciones europeas, deuda española y deuda de las instituciones europeas, que tendrán que pagar las futuras generaciones sin que las futuras generaciones hayan sido consultadas ni directamente beneficiadas, porque si nadie está comprobando si se crea empleo joven con los fondos europeos, resulta que estamos generando una deuda que van a pagar dentro de 30 o 40 años aquellos que quizás no se han beneficiado por su ejecución. Esta es la realidad. Así que algo más de consideración al principio de justicia intergeneracional en las políticas públicas sería muy conveniente, y su traducción en metodologías concretas. La participación de las personas, de las futuras generaciones, en todas las decisiones de política pública de largo plazo, algo que no ocurre en la institucionalidad europea ni española en general. Más allá de la creación de los consejos de la juventud, que participan en los procesos de audiencia, de algunos procesos legislativos, la voz de los jóvenes está ausente de las instituciones. La creación de comisiones de largo plazo, de comisiones de futuro, en la participación en debates sobre el futuro, quizás podría compensar o remediar esa situación, como la participación política concreta en toda decisión que tuviera una trascendencia más allá de 2 décadas. Porque las decisiones que tienen una trascendencia más allá de 2 décadas no conciernen a la generación en el poder, afectan y conciernen a la generación sucesiva, la que no se puede pronunciar porque no se le da la oportunidad. Creo que la universidad es un buen lugar para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque la gobernanza de la universidad, al menos en una universidad como es la de Salamanca, garantiza la participación de todos los niveles generacionales en el proceso de toma de decisiones. Nuestro Consejo de Gobierno está integrado en una cuarta parte por representantes de las generaciones y tienen su voz y su presencia. Y no se toma una sola decisión de trascendencia en la universidad pública en España sin que los estudiantes, los protagonistas del servicio público de educación superior, tengan su voz. Ese modelo de gobernanza en el que los jóvenes sí tienen que decir sobre futuro, sobre su futuro, sobre aquello que les va a afectar, tiene perfecto sentido. Bueno, pronto le tocará a España presidir la presidencia de turno de la Unión Europea, ¿no? Después, en el mes de julio, se produce el relevo entre la presidencia checa y la presidencia sueca y la presidencia española, y ese es el momento en el que quizás pues los jóvenes tengan alguna mayor oportunidad, ¿no? Que se hable de justicia intergeneracional y que alguien mire
si los fondos que se están ejecutando, y tendréis que pagar vosotros, porque es deuda para vosotros, repercuten positivamente en el empleo y las oportunidades de los jóvenes. Este es el mensaje que queremos trasladar desde Salamanca, porque no escuchamos a nadie que lo esté advirtiendo. Bueno, muchas gracias a los organizadores de las jornadas, muchas gracias a la representante de la Comisión Europea, muchas gracias a la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Que sea una semana en la que se debatan estos y otros temas, se desarrollen capacidades, porque también los talleres se han planteado en esos términos, y que la universidad, que se presenta como la fuente de la eterna juventud, sea también el lugar donde la voz de los jóvenes y sus derechos, su derecho al futuro, se puedan escuchar. Gracias.